Y al comenzar, saludo nuevamente a aquellos que se integran a esta transmisión de Facebook, también de YouTube. Hoy vamos a seguir con nuestra lección número 13 y estamos en el video número 17. Yo quedé el día lunes en la lección número 13. Estábamos hablando y voy a solamente a introducir un punto. Estábamos hablando de que tenemos acceso, estamos en el libro de Efesios, los últimos versículos, y estábamos hablando que teníamos acceso por un mismo espíritu. Hablamos de la cruz, hablamos de la sangre, hablamos y hasta que llegamos que tenemos acceso al Padre a través del Espíritu. Los que tienen la lección número 13, estoy concluyendo la hoja número 4 y en el número 5 comienza de que tenemos acceso en un mismo Espíritu al Padre. Hablamos de la reconciliación y dice que hemos sido reconciliados con Dios y que tenemos acceso a Dios a través de un mismo Espíritu. Tener acceso al Padre a través de un mismo Espíritu, y aquí concluí, es disfrutar al Padre como la fuente de la vida. Dice que Él nos regeneró. ¿Qué significa regeneración? Significa el nuevo nacimiento. Significa cambio de vida, significa cambio de naturaleza. Fue lo que le dijo el Señor a Nicodemo. Es como decirle a Nicodemo, con todo lo que tú sabes, Nicodemo, con todos los títulos que tienes, el doctorado que tienes, ¿cómo es posible que puedas liberar semejantes palabras a niveles básicos cuando dices, ¿acaso yo puedo entrar nuevamente en el vientre de mi madre y volver a nacer? Un hombre con un coeficiente intelectual tan alto reduce a lo básico lo que en su mente estrecha entiende y comprende de lo que significa nacer de nuevo. Y allí podemos liberar un principio. Con todo lo que tú has estudiado en la vida, con todos los títulos que tú tienes, con todos los magísteres, y siempre pongo en paréntesis y digo lo siguiente: no estamos en contra de aquello. Estudie, vuelve a estudiar. Si tienes la oportunidad de ir a la universidad a sacar un magíster, un doctorado, todo eso es bueno. Es bueno. Solo que todo el conocimiento de este mundo te sirve para llegar tan lejos como tú lo creas, pero no te sirve para entrar al reino de Dios. Para entrar al reino de Dios hay que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Por lo tanto, hay una abertura en el Espíritu que nos permite entrar al reino y accesar al Padre. Entonces, la regeneración consiste en una posición que Dios nos da. Tienes que nacer de nuevo. ¿Quieres entrar? Tienes que nacer. Sé que esto para muchos resulta básico, pero es importante, porque hay dos aspectos acá. Hay dos aspectos. En un mismo espíritu, dice, tenemos acceso al Padre. Pero en otro aspecto dice que fuimos reconciliados con Dios. Hay una parte que tiene que ver con una posición. Vamos a usar otros términos. Somos salvos. Somos salvos. Es como que yo le pregunto a usted esta noche, o este día, o en esta jornada, si el Señor viene, ¿usted se va con Él? Usted me dirá, sí, me voy con Él. ¿Por qué? Porque usted es salvo.
Usted ya fue salva el día que usted recibió al Señor, ayer, antes de ayer, hace 5, hace 10 años. Ese es el punto. Poner énfasis que lo más importante en la salvación ha sido el error nuestro. Porque la gente se perpetúa en ese punto diciendo, no, ya soy salva. Y ya es lo más, no, lo más importante no es la salvación. Lo más importante es saber para qué te salvó. Porque puede ser salva, y me ha tocado conocer gente, que lo único que desea es irse. Señor, llévame, quiero irme contigo. Pero no es que no anhele, no es que anhele de verdad irse con Él, porque todos quienes estamos anhelamos irnos con el Señor. Pero es bajo un fundamento de frustración, es bajo un fundamento de gracia que vive la gente. Lo digo al interior de las iglesias, donde vemos gente amargada, gente frustrada, gente afligida, gente que tiene problemas matrimoniales, fracasó en un matrimonio, fracasó en el otro, se sienten que han fracasado como mamás, que han fracasado como padres, entonces, y por favor, ninguno puede excluirse de un hecho como ese. El punto no es eso, es qué hacemos a partir de aquello. Entonces, como eres salva, lo único que quieres es irte con el Señor. Pero hay una parte importante, que es la parte que tenemos acceso a través de la salvación, de la regeneración, que ya fuimos salvos, tenemos acceso al Padre. Y cuando tenemos acceso al Padre es para disfrutar, porque Él es nuestro Padre, como dice la canción, y nosotros somos, Él es mi Padre, yo soy su hijo, y Él es mi Padre. Si Él es tu Padre y tú eres su hijo, eres su hija, entonces disfrútalo. Y yo concluyo con esto, en este punto. El apóstol Pablo lo dice. Él dice, para mí el vivir es Cristo. No es que cuando muera o cuando Él venga, yo lo voy a vivir. Es decir, disfruta la salvación en vida. Si muero, muero para el Señor. Si vivo, vivo para el Señor. Sea que viva, amén. Sea que muera, amén. Del Señor somos. Aleluya. En los versículos, estamos en Efesios, en los versículos 15 y 16, el apóstol Pablo primero menciona el nuevo hombre. Después menciona el cuerpo. Nuevo hombre, cuerpo. Estamos en Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16. Quizás pensemos que el cuerpo debería mencionarse primero. Pero ¿cómo puede existir el cuerpo si primero no existe el hombre? Primero se habla acá del nuevo hombre. Luego se habla del cuerpo. Se habla de un hombre, después se habla del cuerpo. La creación del nuevo hombre tenía que efectuarse primero. Luego la producción del cuerpo. Para ello Pablo dijo primero que la muerte de Cristo en la cruz abolió, ya lo leímos eso, abolió en su carne las ordenanzas, ¿se acuerda? Eliminó la pared intermedia, las enemistades, dice que en su carne abolió las ordenanzas y luego añade, para crear en sí mismo un solo y nuevo hombre. Al hacer esto, produjo también el cuerpo. Tan pronto fue creado el hombre, surgió el cuerpo. En este aspecto, la palabra "y" que aparece allí, al principio del versículo 16, es de suma importancia, pues conecta la idea de la reconciliación efectuada en el único cuerpo con la idea de la creación del nuevo hombre, y creó en sí mismo el nuevo hombre. Es decir, el nuevo hombre ya está creado.
Recuerde, estamos hablando de aspectos que fueron hechos, diseñados antes de la fundación del mundo. Y es como que Dios diga, el nuevo hombre ya está creado, porque es Cristo, acuérdate, es Cristo. Pero le vamos a dar un cuerpo, le vamos a dar un cuerpo. Y para eso primero debe haber reconciliación, y debe haber reconciliación. Y para que haya reconciliación, primero tenemos que derribar aquella pared que le separa. Voy a repetir eso para que sigamos la secuencia. El nuevo hombre ya fue creado en Cristo. Pero a este nuevo hombre le vamos a dar un cuerpo. ¿De dónde fue hecho el cuerpo? Acuérdese. De dos mundos. Judíos y gentiles. Judíos y gentiles. Y la pared los separa. Entonces Dios dijo, vamos a derribar la pared. O primero dijo, los vamos a reconciliar en Cristo, que se abracen. Pero ¿cómo se van a abrazar? ¿Cómo se van a reconciliar? Si hay una pared, vamos a derribar primeramente la pared. Entonces, eso fue lo que hizo el Señor. En su carne, derribó, pisoteó las enemistades, derribó la pared intermedia y los reconcilió. Y de ambos hizo un nuevo, un solo y nuevo hombre. Y ahí comienza a producirse lo que nosotros conocemos como el cuerpo de Cristo. Es como decir que cuando usted estaba en el vientre de su mamá, usted ya existía, usted ya era usted, pero el cuerpo todavía no estaba. El cuerpo fue creciendo paulatinamente en un proceso en el cuerpo. Por eso que el apóstol Pablo dice que nosotros somos conformados. Dice que Cristo va creciendo en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes. Y en la medida que crece en usted, que crece, el nuevo hombre ya fue creado, ya fue formado, es Cristo. El Cristo poderoso que usted y yo conocemos, pero necesita de un cuerpo. Por eso el Señor, cuando dice y declara el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? El Cristo. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él es la cabeza. Él es la cabeza. Pero Él que es la cabeza, esto es profético, Él que es la cabeza no tiene esta es la cabeza, no tiene un hombro, no tiene cuerpo donde recostarse. ¿Me explico? En ese tiempo, antes de la cruz, el Cristo no tenía un cuerpo donde recostarse. Él no está hablando de pobreza, Él no está hablando que está durmiendo en la calle, Él está hablando que Él, como el Cristo poderoso, está incompleto en la carne. Y en la cruz, aquello finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Generó el cuerpo de Cristo, por eso que Él es la cabeza. Y la iglesia, usted y yo, somos el cuerpo. Pero el todo es lo que hace finalmente el nuevo hombre. Léalo, procese esto, vuelva a escucharlo, vaya sumando. Lo importante es que vaya quedando ahí en su espíritu hasta que finalmente se haga vida en usted y le sea revelado. Hoy día usted está quizás recibiendo información, lo va luego volviendo concepto, lo va notando, pero cuando lo va leyendo y lo va haciendo vida, va comprendiendo en su espíritu la dimensión de lo que significa la iglesia del Señor. El punto número 7, allí, ya no somos extranjeros, dice, ni advenedizos. Ya no sois extranjeros. Estamos leyendo ahí
el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Este versículo abarca dos aspectos de la iglesia. Número uno, el reino. Mencionado ahí por la palabra conciudadanos. Y lo segundo que habla es la familia de Dios. El reino y la familia de Dios. El versículo 19 dice que nosotros, los gentiles, gentil es todo aquel que no es judío, ya no sois extranjeros ni advenedizos. Usa esas dos palabras. La palabra sois se refiere a los creyentes gentiles. Creyentes, pero gentiles. Los extranjeros son forasteros. Los extranjeros son forasteros. Y los advenedizos son los que se alojan entre el pueblo de Israel sin tener derecho a ciudadanía. Ambos son gentiles. No tenían derecho a ciudadanía. Ocurre en todos los países. Aquí, tú puedes estar en un país, nos ocurre acá en Chile, hoy día es muy frecuente, que cuesta mucho para que una persona pueda tener la ciudadanía del país en el cual tú te encuentras. Esto es viejo, esto ya ocurría ahí. Ocurría. Habían extranjeros residentes, pero habían extranjeros que eran advenedizos, los cuales no tenían derecho a aquella ciudadanía del lugar donde se encontraban. Pero dice el Señor que en Cristo, todos aquellos que estaban en Cristo, no importa el calificativo o la nominación que le daba el país, si era advenedizo, si era extranjero, no, en Cristo dice, somos conciudadanos, los santos del reino de Dios. Somos conciudadanos. La expresión conciudadano, como lo dije, nos habla de un reino. Y todos los creyentes somos ciudadanos del reino de Dios, el cual es el dominio donde usted y yo ejercemos autoridad. Toda persona que ha nacido en Cristo tiene su ciudadanía en el reino de Dios. Amados, yo he hablado mucho este tema. Los que me siguen y quizás parte de la familia, de la congregación nuestra en el país, hemos tocado algo que tenemos es tan frecuente en nosotros usar estos términos que siempre va a faltar tiempo. Hay unas predicaciones por allí donde hablamos 3-4 semanas los domingos en relación a ser conciudadanos del reino de Dios. Usted puede buscarlas allí en YouTube, en nuestra página. Y yo profundizo mucho en lo que significa ser conciudadanos del reino de Dios. Es importante, toda nación, en este caso todo reino, habla de derechos y habla de responsabilidades. Habla de representación. Ningún embajador que representa a una nación se manda solo. Ningún embajador que representa a una nación toma decisiones solo. Él dejó de ser un hombre privado. Él, a partir de ese momento, es un hombre público. Hemos tenido casos de embajadores de un país en el mundo que antes de ser embajadores tenían una vida tranquila, en paz. Nadie los conocía. Podían salir, ir a los shopping, a los malls, a los centros comerciales, a la playa, ir de veraneo y todo bien, todo tranquilo con su familia. El día que ellos optaron voluntariamente en ser embajadores
de su nación en otro lugar, en otra nación, es la nación que cargan y la llevan a otras latitudes. Ellos llevan su escudo, ellos llevan la bandera, ellos llevan la constitución de su país, la cual debe someterse a la constitución del otro país. Solo que a partir de ese momento deben privilegiar y priorizan otros deberes, derechos y responsabilidades. No sé si usted sabía que usted pertenece a un reino, a una ciudadanía, donde hay un rey, donde hay una constitución, donde hay códigos, donde hay principios, deberes, derechos y responsabilidades que usted y yo debemos cumplir, debemos responder, que no nos mandamos solos, que no podemos hablar por nuestro propio nombre, que todo lo que tú digas se te va a considerar, se te va a tomar en cuenta. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando acá? Hoy día yo estaba comprando en un lugar, salí por unos minutitos, y la joven que me atendió, aunque ella tenía el uniforme de la empresa a la cual yo fui a comprar, me saluda, me pregunta qué es lo que yo quería, y su acento le denunció. Ella no era chilena, era de otra nacionalidad. Me pongo a conversar con ella. Es muy difícil poder ocultar el lugar de donde tú vienes. Tu acento te denuncia. Nosotros, como embajadores del reino de Dios, hay algo que nos va a denunciar. Le dijeron a Pedro, tu hablar te denuncia. Como ciudadano de tu país, tú disfrutas los derechos de tu país y tienes que cumplir las responsabilidades que imperan e implica estar en tu país. Porque el reino nosotros lo miramos siempre desde una perspectiva humana y no divina, natural y no celestial. Siempre lo vemos desde abajo y no desde arriba. ¿Me explico? Entendamos este punto. No voy a profundizar mucho en esto porque quiero entender y comprender que todos, en la mayoría, sabemos el punto. Sabemos, comprendemos. Solamente limitarme a algo. En el reino de Dios, usted no tiene vida, una dualidad de vida. No existe la vida espiritual y la vida secular. Nosotros somos espíritu. Todo el ámbito del reino de Dios es espíritu. Por eso que nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales. Todo es espíritu. Nosotros no somos personas humanas que tenemos 3 días a la semana una experiencia espiritual. ¿Cómo estuvo el culto el martes? Bien, sentí el espíritu. Y el jueves estuvo glorioso. Sentí la presencia del Señor. Y entre el martes y el jueves, ¿qué pasó? Pregunto. ¿Qué pasó? Y del jueves tienes que esperar al domingo. Y ni te cuento en cuarentena cuánta gente extraña los días domingos, cultos presenciales, no por el tema de juntarnos como personas, de amarnos, de estrecharnos los brazos, de darnos un beso, darnos un abrazo. No me refiero a eso. Hay gente que porque no tuvo los domingos, ni los martes, ni los jueves, gente que prácticamente perdió la espiritualidad porque siempre condicionó la vida de iglesia a una vida templista, a algo presencial, físico y no espiritual. El término es este. Somos personas espirituales con una experiencia humana. Usted es espíritu. Por eso que el apóstol Pablo dice, Él me llamó desde antes de la fundación del mundo. Y Pablo dice, yo sé en quién he creído. Él no dice, yo siento. Hay días que tú no vas a sentir al Señor. El martes lo vas a sentir porque seguramente te va a tocar un predicador o una predicadora. Ya hay predicadores que son unos más gritones que otros y otros
arman todo un escenario para que la gente de alguna u otra forma pueda sentir, y también se mal acostumbra a esa dinámica porque la gente vive una experiencia propia, personal, en un culto, pero no creció, no fue edificada. Y lo que nos hace crecer es la palabra, porque tú escuchas una palabra, tú no te llevas la manifestación a la casa. Tuvo lindo el culto, ¿por qué? Porque el predicador me tocó y caí al suelo. Pastor Manuel, ¿y usted cree que la gente puede caerse bajo el Espíritu? Mira, el punto no es si se cae o no se cae. Yo pregunto lo siguiente: ¿qué ocurre cuando te paras? Porque la Biblia no habla de caerse en el Espíritu. Yo no estoy en contra de nada, por favor. Pero el punto es el siguiente: la Biblia no dice que tienes que caerte en el Espíritu solamente. La Biblia dice que debemos caminar en el Espíritu. Y no caminamos en el Espíritu los martes, los jueves o los domingos. Nosotros caminamos las 24 horas del día en el Espíritu. Por eso es que la convicción en nuestro espíritu de creer, como dice el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído, el creer es más poderoso que el sentir. Tú crees, aunque no lo sientes. Pablo creía y cantaba, aunque no lo sentía. Bendito sea el Señor. Me van comprendiendo. Por eso es que es importante que cuando nosotros somos conciudadanos del reino de los cielos, toda ciudadanía tiene su propia constitución. ¿Cómo estamos constituidos? Eso es importante y eso es lo que finalmente nos rige. El número 9 dice que somos miembros de la familia del Señor. El versículo 19, estamos en el capítulo 2, dice que somos miembros de la familia de Dios. Cuando se habla de familia, estamos hablando un nivel más superior, más alto. Los códigos de familia son muy distintos a los códigos de amistad. Usted va con su pareja, con su esposa, con su esposo y con sus hijos a un lugar determinado donde hay mucha gente. Aquel lugar lo constituye muchísima gente. Pueden haber 100, 200, 300 personas. Son familias que componen un grupo de mucha gente. Y esa actividad puede que dure 2 horas. Cuando termina, cada persona toma su carro, su vehículo, pide un taxi y se van a sus casas. Solo que la familia no se desintegra, la familia se junta, se suben al mismo carro, al mismo auto y van a su casa. Los principios de familia son bien importantes en el reino del Señor. Una persona, a usted le lleva un correo, usted lo recibe en la puerta de su casa, ni siquiera en la puerta, lo recibe afuera. Y esa persona entiende que eso está bien, porque hay una línea imaginaria. No está escrito, no está rayado allí, no hay una línea roja, pero se comprende o se entiende que de ese lugar yo no puedo transitar más allá, solo le es permitido a la familia, a los que componen esa casa. No me gustaría en algún momento desarrollar más esto, quizás con una temática especial para que hablemos de lo que es familia, porque cuando hablamos de familia espiritual, estamos hablando de paternidad espiritual. Y cuando hablamos de paternidad espiritual, estamos hablando a la vez de orfandad. Orfandad. Los liderazgos jerárquicos al interior de las congregaciones han deteriorado estos principios. La manipulación desde los púlpitos ha violentado los principios de familia, porque la gente muchas veces depende mucho de lo que le dice una autoridad jerárquica. Le llaman pastor, pero son muchas veces verdaderos manipuladores, dictadores, que creen tener ellos la revelación, como que alguien del cuerpo no puede tener más. Mira, a un pastor Dios lo estableció y punto. Punto. Usted dirá, pastor, y usted, sí, a mí Dios me estableció, no tengo duda alguna, pero ¿qué le voy a hacer? Dios me llamó, pero también te llamó a ti.
también te llamó a ti. Mira lo que dice la Biblia. Él asignó. Y él mismo constituyó. Y a unos llamó. ¿Quién constituye? Él. Y a unos llamó, Efesios 4:11. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál es el rol? Perfeccionar. Es lo que estoy haciendo en esta jornada. Perfeccionar a los santos. Usted, donde se encuentre, diga o escriba, soy un santo. Claro que sí, usted es un santo. Para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Por lo tanto, el ministerio no está acá. El ministerio está allá. Mi rol es perfeccionarles para que ustedes cumplan la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? Edificar la iglesia del Señor. Edificar la iglesia del Señor. Conforme al nivel de edificación que usted reciba, es cómo va a liberar esa capacidad en Dios que usted tiene para edificar la iglesia. Conforme al nivel de perfección que usted reciba, es cómo usted va a edificar la iglesia del Señor. Perfecciona a los santos para que los santos en el ministerio puedan edificar. Pero esto es horizontal. Esto no es vertical. Esto no es una empresa. Esto no es una organización. Esto es el cuerpo de Cristo. El ojo es sin la boca. La boca es sin la mano. La mano es sin el corazón. ¿Correcto? En el cuerpo humano, que es la analogía que usa la Biblia, hay muchos órganos que no los conocemos, que no se ven, que no son visibles, que nadie los nombra. Por lo general algunos nunca dañan. Hay órganos en nuestro cuerpo que nunca se dañan. Tampoco los nombran. Y quizás hay muchos allí que no nos nombran, que son anónimos dentro de sus congregaciones. Son tan o más importantes como lo es aquel que imparte la palabra en un momento determinado, como lo estoy haciendo yo en esta jornada, que es única y exclusivamente por la gracia del Señor. Méritos nuestros no lo hay. Es una asignación. Él lo estableció. Y eso es un punto aparte. No tengo que yo cuestionar en absoluto la obra en gracia que el Señor. El punto que estoy conversando es que la iglesia es una familia. Y en una familia hay un padre espiritual. La misma gente que muchas veces ha cuestionado por años que no hay apóstoles, que los apóstoles, ha notado, mucha gente sacó video en YouTube, ya lo dije en una ocasión a propósito, porque muchos manipularon, porque muchos le sacaron el dinero a la gente, porque muchos tergiversaron y todo eso es verdad. Pero violentar una palabra del Señor, sacrificando otra palabra, no es correcto. No es correcto. No porque alguien haya aplicado mal ese principio significa que el principio esté mal. Es más que soberbia. Tiene que haber humildad en cada uno de nosotros y accesar a la sabiduría, a la mentoría, preguntar, ¿qué tal? ¿Cómo es esto? Antes de llegar, disparar, gracias a Dios. Gracias a Dios. Hay mucha gente que tiene mala puntería porque ha disparado por las redes, por años, pero la gente de Dios sigue allí, edificando a los santos para el ministerio. Y cuando hablamos de familia, hablamos de un padre espiritual. La Biblia dice que la palabra dada a Abraham, en Abraham, dice Pablo en Gálatas, en Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No como si hablase
de muchos, sino de uno. Y ese uno es Cristo. Lo decimos nuevamente. A Abraham fueron hechas las promesas. ¿Sabe cuándo vivió Abraham? 2000 años antes de Cristo. 2500 años antes de la ley. Por lo tanto, cuando Moisés estableció la ley, ya 2000 años antes, Dios le había dado una promesa a Abraham. Abraham está 2000 años antes, o poco más de 1000 años, 1500 años antes. 1500 años antes de Moisés. Cuando no había ley, cuando no habían mandamientos escritos, cuando no había pueblo de Israel, cuando no estaba el pueblo judío, ya Dios le había dado una promesa a Abraham. Y dice la Biblia, a Abraham fueron hechas las promesas. No estaban las tribus. ¿Sabes cómo se manejaban allí? Familia, la familia de Abraham. Por eso es que cuando nosotros hablamos de Abraham y entramos en el nuevo pacto, recuperamos el concepto de familia. La revelación de lo que significa un padre en una casa. Por eso que hablamos de paternidad, por eso que hablamos del cuerpo de Cristo, por eso que hablamos que aquellos que muchas veces, tú puedes tener una iglesia donde hayan apóstoles, profetas, y si no hay concepto, principio revelado de lo que es una paternidad, van a ejercer liderazgo autoritarios, manipulando a la gente. Por eso que hay gente que todos los domingos necesita arrepentirse nuevamente, porque no le ha sido revelada la gracia del Señor. Gente que nunca encuentra el perdón, gente que vive bajo culpa, gente que vive bajo condenación. Viven en la orfandad, porque no hay un padre espiritual que les pueda dar mentoría, no pueda liberar la gracia del Señor. Usted, pastor, dice un padre espiritual, y no estaba hablando recién de los apóstoles, los profetas. Esa es la habilidad que el padre espiritual tiene. La habilidad ministerial, el don de Cristo, liberado a través de ese hombre o de esa mujer. Dice que la mujer se salva engendrando hijos. Amados, las mujeres no engendran. Las mujeres no engendran. ¿Cómo una mujer se va a salvar engendrando hijos? Porque hay mujeres que en la fe son padres que engendran hijos e hijas espirituales. ¿Están escuchando? Miembros de la familia del Señor. Esta frase se refiere a la casa. Usted necesita pertenecer a una casa. Todos los creyentes somos hijos de una casa. La casa de Dios tiene que ver con la vida, tiene que ver con el disfrute. ¿Qué pasa cuando usted llega de su trabajo? O mira, ¿qué pasa cuando sales el domingo de la congregación? Cansada, agotado, muchas veces tuviste 2, 3 horas conduciendo de un lugar a otro, de pie. Lo disfrutamos el día domingo, claro que sí, estoy hablando de una reunión presencial. Pero te cansaste porque ya habías trabajado toda la semana y llegas a tu casa. ¿Qué haces? ¿Sabes lo que yo hago cuando llego a la casa? Lo primero que hago, me saco el traje, la corbata, la tiro, me saco la camisa. Yo en mi casa hago las cosas que no se pueden hacer en ninguna otra parte. Yo nunca entraría a una casa y me entraría a la cocina como Pedro por su casa y abriría el refrigerador. Jamás. Tampoco usted. Pero en su casa. ¿Notas que en la casa, que en la familia hay código distinto? Esos códigos, ¿sabes cómo se llaman? Códigos de vida, códigos de disfrute. Qué lindo cuando tú estás con gente de la familia del Señor. Y yo lo he sentido aún en la distancia, en este año y 2, 3 meses que estamos en casa, con muchos de ustedes que aunque estamos distanciados física y geográficamente, cuando estamos conversando, cuando nos ven, mañana tenemos oración a las 6:30 de la mañana y vemos varios por Zoom, allí es como que estuviésemos al lado, nos vemos los domingos por Zoom también, y algunos que seguramente están allí saludando, eso no lo puedes explicar naturalmente.
Eso es algo espiritual, está en otra dimensión. Eso no habla de orfandad, eso habla de paternidad. Cuando hay paternidad, hay hijos en la fe. Cuando hablamos de hijos en la fe, es porque hay un padre, una madre espiritual. Qué grato es poder estar esta noche con cada uno de ustedes y estar disfrutando de este momento glorioso. Entonces, para concluir este punto, en el reino de Dios incluye derechos y responsabilidades. Cumpla sus derechos con la casa a la cual usted pertenece, con sus deberes. Entre ustedes, dice la Biblia, solícitos en guardar la unidad. Eso tiene que ver con tus pares, con tus hermanos. Cumple tus deberes con tu congregación, con esa casa, con tus pastores. Amén. El reino tiene que ver con derechos y responsabilidad. Y la casa, cuando habla de casa, ya lo dije, tiene que ver con las riquezas, donde disfrutamos las riquezas del Padre, la vida del Padre. El punto número 10, y terminamos, los santos, la familia y el reino de Dios. Y aquí vamos a concluir, si me regalan un minuto más. El punto 10, los santos, la familia y el reino de Dios. Porque hablamos de una misma cosa, pero ¿qué diferencia a una cosa de otra? Estamos hablando de la iglesia, los santos son la iglesia, las familias son la iglesia, el reino de Dios es la iglesia, pero ¿qué diferencia una cosa de otra? El versículo 19 nos habla de los santos, de la familia de Dios y el reino de Dios. Individualmente somos santos, colectivamente somos la familia. Y esto da como resultado el reino de Dios. Sin la familia no puede haber reino. Primero somos santos, individuales. Luego somos la familia de Dios de manera corporativa. Y esto finalmente redunda en el reino de Dios. Es decir, tenemos el aspecto individual de la vida cristiana y el aspecto corporativo en la familia de Dios y en su reino. Individualmente somos santos, colectivamente somos la familia y también somos el reino de Dios porque pertenecemos a una ciudadanía. Finalmente, ¿por qué el versículo 19 el apóstol Pablo se refiere primero al reino y después a la familia? Pablo tenía una mente, tenía en mente lo que hablaba el versículo anterior. ¿Qué es lo que hablábamos los versículos anteriores? Acuérdate, extranjero, acuérdese, extranjero y advenedizo. Hablábamos de gente que pertenecía o estaba, hacía todos los quehaceres en un lugar determinado, pero no tenía derecho ¿a qué? A ciudadanía. Entonces él les dice, ustedes hoy día se incorporan a esta casa, pero ustedes aquí ya no son extranjeros, ustedes aquí ya no son advenedizos. No importa lo que diga la constitución de este país, les dice. Lo importante es que ahora ustedes respeten la constitución de Cristo. Y en la constitución de Cristo, por pertenecer al reino de Dios y ser fiel a esa constitución, ustedes ya no son advenedizos, ya no son extranjeros, ustedes son hijos y pertenecen a la familia de Dios. Y por eso que los lazos familiares son más poderosos que cualquier otra cosa. Un abrazo, bendecidos todos, cariños, desde Chile. Qué grata noche, qué maravilloso momento. Un gran abrazo a todos, California, Temuco, Castro, Chiloé, Santiago, Temuco, distintos lugares, diferentes latitudes de Chile y el mundo. Gracias por todos esos saludos. Que la gracia de nuestro Padre Celestial sobreabunde en cada uno de ustedes. Bendecidos.